Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente aquí a Jerusalén, Casa de Paz. Es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy me gustaría que me acompañen a Levítico 19:28. Repito nuevamente, Levítico 19:28. Vamos a empezar a leer acá. La palabra del Señor dice, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Decidí hacer una pausa sobre el estudio de Mateo. Muchos de ustedes se preguntarán qué tiene que ver Levítico con Mateo, ¿no? Estoy decidiendo hacer una pausa sobre el estudio de Mateo debido a que mi hijo me hizo una pregunta. Me preguntaba que si algún cristiano debe de tener tatuajes. Y mi respuesta es no. Y él me dice, pa, tú tienes tatuajes. Y le digo yo, y le doy una pequeña explicación, una breve explicación a mi hijo, diciéndole de que por mi rebeldía, por mi desobediencia, yo tengo tatuajes. Pero un cristiano no debe de hacerse tatuajes. Por eso es que empiezo con Levítico, porque aquí Dios marca diciendo de que nosotros no debemos de rasguñarnos el cuerpo ni hacernos ninguna marca por nadie, ni por nada. Y declara y termina en el versículo, termina como que sellándolo diciendo yo Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios. Por ese motivo yo decidí hacer una pausa para que mi hijo entienda, así como mi hijo, otra gente pueda entender y pueda analizar y discernir por qué no es bueno, aparte de que no es bueno espiritualmente, por nuestra salud, por el daño a la salud y a nuestro sistema inmune, no podemos hacernos tatuajes, algo que yo no entendía de joven, algo que yo, como le decía a mi hijo, por la rebeldía, por no obedecer a mis padres, yo me hice esto. Y está un pequeño estudio, un resumen que hice de poder ver, porque es que no es bueno para la salud hacernos un tatuaje. Dice, la tinta de los tatuajes puede provocar daño en el cuerpo al ser considerado una sustancia extraña. Provoca inflamación crónica, reacciones alérgicas. Hay muchos que pueden tener alergia a esto, especialmente al color rojo, dice. Infecciones si no hay una esterilización y una acumulación de metales pesados en los ganglios linfáticos. Estudios recientes asocian al uso grande de cantidades de tinta con mayor riesgo de linfomas y cáncer de la piel. En mi juventud hubieron varios compañeros que al hacerse tatuajes, a muchos se les infectó el tatuaje, porque no se lo cuidaron o porque tal vez no estaba estéril las cosas, entonces hubo un riesgo y después el tatuaje no quedó como ellos esperaban. También viene a mi mente y alguien que es muy allegado a mí se desmaya cuando le están haciendo el tatuaje. Entonces son riesgos que uno corre, pero cuando uno es joven, no, no piensa en esto, uno no analiza estas cosas, simplemente la rebeldía o el hecho de que te estén diciendo no lo hagas o no debes de hacerlo, uno va y lo hace. Aparte que no teníamos la solvencia económica para poder ir a un lugar como los que hay ahora, donde uno puede pagar y hacerlo, sino que tal vez había un amigo que estaba empezando a hacerlo, conocíamos a alguien, o nosotros en travesuras hacíamos nuestras propias máquinas y usábamos varias formas de tinta. No podíamos ir a comprar una tinta específica, sino que nosotros la hacíamos, nosotros la producíamos y ese era un riesgo mayor al que nosotros nos exponíamos. Dice que las reacciones inmunes y acumulación, el sistema inmune ataca la tinta, pero los macrófagos, células de defensa, a menudo no pueden eliminarla, lo que provoca que la tinta viaje y se acumule en los ganglios linfáticos. Dice que inflamación crónica, la presencia constante de la tinta puede generar una inflamación persistente, la cual puede durar años.
reacciones alérgicas. Los pigmentos, particularmente los colores rojos, pueden causar reacciones alérgicas, picazón, salpullido, meses o años después de hacerse un tatuaje. Toxicidad. La tinta puede contener metales pesados, conservantes y otros contaminantes tóxicos, lo que aumenta el riesgo de toxicidad, especialmente si el tatuaje es muy grande. Los riesgos de infección es, si el centro no cumple con normas sanitarias, como nosotros cuando éramos jóvenes, que no lo hacíamos en la calle, posiblemente la aguja era de alguna guitarra o algo, nosotros mismos lo fabricábamos y realmente nunca tuvimos cuidado de eso. Entonces, exige el riesgo de contraer enfermedades graves. Máxime es que nosotros usamos la aguja no solo en una persona, sino en varias personas. No era de que, cambiamos de aguja como vas ahora a un local donde hacen tatuajes que lo cambian, que ves que lo sacan, que está cauterizado, está en su bolsa nuevo y después lo desechan. Con nosotros no era así esa cosa. Entonces, también busqué qué era la definición de rebeldía. Es una acción propia del rebelde, desobediencia, indisciplina, obstinación, indocilidad, indomabilidad, levantamiento, pronunciamiento, revolución, sublemación, insurrección, contumacia. Todas estas definiciones son algo de cuando uno es rebelde. Yo me recuerdo que mis padres me decían, ay de vos, si vos te haces un tatuaje, te lo arranco, te lo quito con un cuchillo, me decían. A pesar de todas estas cosas que yo pude tener de mis padres, de estas, por decir de una manera, amenazas que yo podía tener, de que ellos me decían, no quiero que te los hagas, no es bueno hacérselos. En mi rebeldía yo me hago el primer tatuaje. Y mi primer tatuaje yo me lo hago a los 14 años. Y ahí me gustaron y me seguí haciendo varios. Yo tengo demasiados tatuajes en mi cuerpo. El día de hoy, por eso es que estoy en camiseta corta. Hay uno que en mi brazo se pronuncia más. Tengo en varias partes de mi cuerpo. Pero nunca imaginé como ahora las cosas están a la mano con la tecnología, de poder ver qué daño le hace la tinta o hacerse un tatuaje a mi cuerpo. Porque la tinta está acá en mi cuerpo, pero mi cuerpo está peleando diariamente con esta cosa, con esta tinta, con una cosa que no le pertenece a mi cuerpo. Entonces las defensas, el cuerpo empieza a defender y atacar, van muriendo las células buenas y sigue atacando. Pero gracias a Dios, Dios hace un cuerpo perfecto, con lo cual el cuerpo empieza a reproducir esas células para que vuelvan a atacar esos cuerpos, para cuando yo tenga una herida también se pueda ayudar. Pero, ¿qué si no fuera de eso? ¿Cuáles eran mis respuestas a las que yo le decía ya más grande, cuando creo que alrededor de los 18 años, ya tenía mucho más tatuajes, cuando mi madre por un error mío se da cuenta de que yo tengo tatuajes? Y siempre fueron mis respuestas de decirle, es que no le hago nada a nadie. Es mi cuerpo al que que le estoy haciendo. Solo es un arte. Pero entrando en los caminos de Dios, yo me doy cuenta cómo Dios me explica a mí y qué es lo que me dice acerca de esto. Por eso es que empecé con Levítico, porque Levítico es claro en decir que no nos vamos a rasguñar a nuestro cuerpo por ningún muerto. Dice, ni imprimiréis. Realmente, ¿qué es lo que yo tengo en mi cuerpo? Son impresiones. ¿Qué es lo que la gente tiene en su cuerpo? Son impresiones. Pero, ¿por qué es que no las hacemos? ¿Qué es lo que normalmente nos ponemos? Nos podemos poner el nombre de mi mamá, de mi papá, o de mis hijos, de mis hermanos. Puede ser que a alguien le guste alguna caricatura y el dibujo favorito se lo pueda hacer. El club, el escudo de un club o las iniciales de un club. En Guatemala no están bien vistos los tatuajes. La mayoría de los tatuajes se lo hacen la gente que pertenece a una pandilla, que son vagos, como se les dice. Y yo siempre ponía excusas, pero como les digo, cuando yo vine a los pies del Señor, me costó entender algo, porque yo todavía, siendo creyente, me hago tatuajes. El último tatuaje creo que fue como alrededor como de unos 8 o 9 años que yo me hice,
fue cuando logré entender que ya no podía, sí puedo, pero ya no debería de hacerme. ¿Por qué? Porque entro en una categoría de desobediencia hacia Dios, porque Él me explica a mí. Y voy viendo y voy entendiendo, y me gustaría que me acompañaran a 1 Corintios 3, 16 al 17. Cuando yo decía a mi madre, es mi cuerpo, a nadie le hago daño. En 1 Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, si nosotros debemos de permanecer santos, si nosotros debemos de cuidar el templo de Dios, porque nuestro cuerpo es un templo de Dios, no nos podemos hacer nada, porque nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. Pero yo en mi rebeldía, en la desobediencia a mis padres, por querer llevar la contraria, yo lo hacía. No tenía esa sabiduría o ese entendimiento espiritual diciendo que a nadie le hago daño. Porque ustedes o muchos de ustedes, aquellos pensarán, ¿a quién se le hace daño haciéndose un tatuaje? Simplemente a tu bolsillo, porque pues, es demasiado costoso ahora. Pero realmente sí hacemos un daño. Aparte que nos hacemos un daño a nosotros, estamos descuidando el templo de Dios. No estamos poniéndonos y viendo lo que es aquí mismo en Corintios, unas páginas adelante, 1 Corintios 6, 19, 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio glorificado. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son cosas que, como les digo, yo fui analizando y fui viendo. Y mi hijo me decía, ¿y por qué no te lo borras? Ahora la tecnología hay que con rayos láser te lo puedes quitar y todo. Sí, posiblemente mi cuerpo se miraría más feo quitándome todos los tatuajes que tengo, pero eso no va a quitar la culpa o no va a quitar el precio que yo pueda recibir, la recompensa que yo voy a obtener por haber sido desobediente. Dice que cuando uno viene a Cristo y aceptas a Cristo en tu corazón, aquí dice todas las cosas son hechas nuevas. Los tatuajes que yo me pude haber hecho anteriormente fueron perdonados. De ahí entré en un lado de desobediencia y me recuerdo las palabras de un amigo que me decía, no por eso vas a perder la salvación. No, no se pierde la salvación porque yo me hago un tatuaje o algo, pero si entro en el lado de desobediencia. Porque siendo obedientes voy a obtener una recompensa. Siendo desobedientes también puedo obtener una recompensa. Esas recompensas no las voy a recibir aquí, las voy a recibir en el cielo. Entonces, las cuales allá puedo ver yo que mucha gente va a tener galardones, van a haber coronas, que cierto, de nada sirven porque todas esas las vamos a poner delante del Señor. Pero yo me puedo estar quitando esas cosas. Entonces entro al lado de desobediencia y es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros debemos de obedecer a Dios. Era lo que yo le decía a mi hijo, de que esto es un recuerdo de la desobediencia que yo tuve, tal vez no solo hacia mis padres, sino hacia Dios. Dice que la frase del cuerpo, que es templo de Dios, proviene de la Biblia, de Corintios 3, 16, 17, como lo leímos, y significa que el cuerpo físico de un creyente es un lugar sagrado donde el Espíritu de Dios habita. Implica la responsabilidad de honrar a Dios cuidando la salud física, mental e espiritualmente, evitando la inmoralidad, las adicciones, ya que el cuerpo no es propiedad personal, sino un don divino. Recuérdense que leímos y vimos de que nosotros fuimos comprados con sangre preciosa. ¿Qué sangre fue la que nosotros nos compró? ¿De dónde nos compró? Porque nosotros siendo esclavos del pecado, siendo de esta parte del diablo, como todos lo conocemos, del malo, viene Jesús a la tierra y muere en la cruz por nosotros. Él cargó con nuestros pecados. O sea, Él nos libera, Él nos hace libres, Él rompe las cadenas que a nosotros nos ataban. Y por eso somos criaturas nuevas al aceptarlo a Él. Siendo criaturas nuevas, nosotros debemos de cuidar el cuerpo del Señor, mi cuerpo.
que es un espíritu, morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a morar en un lugar que no es sagrado, que no es consagrado. O sea, cada cosa que yo haga en contra a mi cuerpo, lo estoy dañando para que el Espíritu Santo more en mí. Dice, morada del Espíritu Santo. El cuerpo no solo es carne, sino un espacio santificado para la presencia divina. Como les decía, es un espacio donde yo tengo que estar santificado. Pero como carne es imposible. Pero esta posibilidad cabe en que Jesús nos dio a nosotros esa, por decir, esa perfección. Porque en Él somos perfectos. Porque cuando Dios nos quiere castigar y Jesús se pone en medio de nosotros, Él no nos ve a nosotros, sino ve la sangre de su Hijo, por ende a nosotros somos salvos por Él, porque Dios no nos puede desarraigar, porque en el Antiguo Testamento, donde empecé, no había esta gracia de la cual nosotros ahora somos partícipes, la gracia de Jesús, para que no nos suceda nada. Propiedad divina, al ser compradas a precio, el sacrificio de Jesús en la cruz, el cuerpo debe usarse para glorificar a Dios, no para propósitos inmorales. En este caso estamos hablando de los tatuajes porque es que un cristiano, un creyente, no debe, porque sí puede, pero no debe hacerse un tatuaje o no debe hacérselos, porque como decía yo al principio, Jesús selló esto diciendo, yo Jehová. No lo dice nadie, alguien lo pudo haber escrito, pero fue Moisés. Pero ¿quién le dio la orden de hacer esto? ¿Quién le dio la orden de poder decir, lo vas a sellar con esto? Fue Jehová, Dios. Cuidado integral implica mantener la salud física, cuidar la alimentación, evitar adicciones y mantener la pureza sexual. Hay muchas cosas en las cuales, muchas ramas en las cuales podemos ir, pero el punto de hoy es que quiero aclarar y decir por qué es que nosotros, los creyentes, no debemos. Yo como les digo, cuando yo entendí, a mí, honestamente, a mí me fascinan los tatuajes, me gustan cómo se ven en mi cuerpo, pero entendí que ya no puedo hacerlo, que ya no debo de hacerlo. Doy gracias a Dios por ese entendimiento que me dio, porque sí, tenía planes de hacerme muchos más, pero dije, no debo. ¿Por qué también no debo? El ejemplo que yo le puedo dar a mis hijos. Por eso mis hijos, yo les digo que ellos no pueden, no deben de hacerse eso. Aunque yo lo tenga, aunque yo lo haya hecho en desobediencia a mis padres, ellos no deben de hacerlo. Porque no es a mí al que tienen que ver, sino que tienen que ver a Jesús. A quien tienen que seguir. Yo los estoy guiando, les estoy diciendo qué es, cómo deben de actuar, qué es lo que deben de hacer. Cuando ellos lleguen a la mayoría de edad, ellos deciden qué hacer y qué no hacer. Pero mi papel como padre está haciéndose hacer porque los estoy guiando por el buen camino. No quiere decir que mis padres no me hayan criado de esa manera. Sí, como repito, fue mi rebeldía. Ellos me decían, ellos me hacían, pero yo era posiblemente empezaba a entrar a la juventud, donde todos pasamos por ese momento donde somos muy desobedientes, donde creemos de que Superman no es nada a nosotros, que el mundo está en nuestras manos, pero no es así, de esta manera no funciona. Pero mis padres sí me criaron, entonces esa ya entró en la responsabilidad mía, porque yo ya sabía discernir entre lo bueno y lo malo, para ver cómo podemos hacer estas cosas, qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer. Porque son palabras, anécdotas que yo tengo con mi mamá. Una vez vi un mensaje donde decía que solo eso le faltaba a mi madre. Entonces por eso puse yo, mi mamá es completa, porque cuando ella vio que yo tenía muchos tatuajes, me dice, solo esto era lo único que me faltaba. Y yo por eso la molesto, le digo, Carmen, ya, no te falta nada, ya tu hijo ya vino con tatuajes, en forma de molestar con ella. Porque ahora lo hacemos de chistes, ella siempre me dijo, te voy a hacer un diseño para un tatuaje, lo cual siempre estuve esperando, bromeaba yo con ella, me llevo bien. Pero el ser desobedientes hacia nuestros padres, hay un costo, hay un precio del que uno debe pagar. Y créanme que yo lo pagué muy grande. Fui desobediente con mis viejos por mucho tiempo. Hubieron muchas cosas en las cuales pasaron. Ya hace como 7, 8 años comenté eso en la iglesia de la cual vengo. Pude
decir que era lo que yo hacía, cómo fui yo desobediente, cómo fui que yo expuse mi vida y Dios me estuvo cuidando en todo ese momento. Ahora vemos que hay mucha gente tratando de buscar una identidad, tratando de llamar la atención, de querer decir, por querer ser partícipe de alguien, porque nos hacen de menos si queremos pertenecer a un estatus económico o a una sociedad donde tal vez no nos quieren. Pero nosotros no necesitamos de eso. Nosotros lo que necesitamos es el amor de Dios. Él es el único que nos ama. Yo puedo fallarle a mis hijos, yo le puedo fallar a mi esposa, yo puedo fallar como hijo, como padre, como pareja, como hermano, como amigo puedo fallar. Pero hay alguien que no te va a fallar, alguien que siempre va a estar con vos en cualquier momento, por muy difícil que sea, va a estar Dios siempre ahí. Pero si nosotros no estamos limpios, imagínense, en aquel tiempo yo de patojo, porque yo crecí, por mi mamá Olga, crecí en el Evangelio, conocía las cosas, sabía que lo que yo estaba haciendo era malo y aún así lo hice, pero no tenía el discernimiento si Dios en algún momento me habló. Si yo no escuchaba la voz de mis padres, imagínense cómo iba a escuchar yo la voz de Dios no estando puro. Dice, busqué la definición de qué es el ADN. Dice, es una molécula del interior de las células que contiene la información, la genética responsable del desarrollo y del funcionamiento de un organismo. Estas moléculas son el medio de transmisión de la información genética de una generación a la siguiente. O sea, esto nos dice a nosotros quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Porque si yo me hago un examen de ADN con mi viejo, va a decir que yo soy el hijo de él. Si mi hijo se hace, va a decir él es familiar, también descendiente de mi papá. Puede ser su abuelo, su bisabuelo, pero traemos esa línea de descendencia. Y esa es nuestra identidad, el ADN. El ADN de un cristiano, según la Biblia, es una nueva naturaleza espiritual recibiendo al nacer de nuevo. Esto es, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor, como alguien que pagó con nuestras culpas, creyendo en Él. Esta es, vamos a ser un hombre nuevo, caracterizada para tener la esencia de Dios. Porque como hijo tiene características de Dios. Dice que Jesús decía que él hacía como veía que el Padre hacía, si no, no hacía nada. Ser una nueva criatura en Cristo, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y refleja la santidad, el amor y la obediencia de Jesús. Este ADN se basa en ser hijo de Dios. Ese es el ADN que nosotros como creyentes tenemos, que somos llamados hijos de Dios. Fuimos adoptados, por ende tenemos el ADN de Él y tenemos que cuidarlo, tenemos que trabajar en esto para poder ser santos. Pero nosotros en nuestra humanidad, estando aquí en la tierra, es muy difícil ser santo, pero hay alguien por medio de quien sí podemos ser santos. Juan 1:12 dice, les voy a dar un tiempo para que puedan ir ahí, Juan 1:12. La palabra dice, mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Está diseñado para amar, servir y cumplir su propósito. Como hijo de Dios, nosotros tenemos ese diseño, que vamos a amar, tenemos que servir. Recuérdense que Jesús dijo que Él venía a servir. Y hemos estado estudiando en el libro de Mateo de que quién pueda ser el mayor. Y no es porque yo quiera tener una jerarquía mayor que los demás, sino que en qué lugar me voy a sentar, en qué lugar voy a pertenecer. Entonces, eso es lo que uno está buscando. Yo tengo que servir y tengo que cumplir el propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que nosotros seamos la luz, que nosotros seamos la sal, aquella cosa que da el sazón, que le da vida, valga la redundancia, a la vida, para poder obtener una recompensa allá en el cielo. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, predicar las buenas nuevas, con amor, con paciencia, con gozo,
porque eso es lo que Jesús vino a hacer. Él nos mostró a nosotros cómo nosotros debemos de actuar, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Dice, vamos a ver un poco, a desglosar, dice, los aspectos claves del ADN de un cristiano. Identidad como hijo. El creer en Jesús, los creyentes reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios, adoptados en una nueva identidad espiritual. Porque hubo alguien que estudiaba las letras y le preguntó a Jesús, ¿cómo yo puedo volver a nacer de nuevo? Si ya estoy grande, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Dice. Y eso no es así. Nosotros seguimos teniendo este cuerpo, la edad que tengas, pero nuestro espíritu cambia, nuestra forma de actuar va a cambiar, nuestra forma de caminar es otra. Ya no vamos a caminar por la carne, sino vamos a caminar y vamos a andar por el espíritu. Una nueva naturaleza al nacer de nuevo implica la transformación de la vieja naturaleza por una nueva, creada en justicia, en santidad, incompatible con la vida pasada en pecado. Quiere decir que cuando nosotros conocemos a Jesús, tiene que suceder cosas, van a haber cambios, que no son los cambios, en muchos puede ser de noche a la mañana, en otros va a haber un proceso, pero tiene que haber un cambio que a mí me costó hacer. Como les digo, cuando yo ya metido más en la iglesia, porque crecí en esto, pero no funcionaba, nunca actué como un cristiano como tal. Cambiaron las prioridades mías, entonces entiendo que no puedo hacérmelos ya, que ya no debo de hacerme tatuajes, por eso es que no debo de hacérmelos. Y cuando miro a mi amigo o alguien, un hermano en Cristo que se ha hecho un tatuaje nuevo, le digo yo, no hay que hacerlo. Y no porque lo quiera señalar, no porque lo quiera culpar, sino porque quiero que entienda la magnitud que esto conlleva al de ser desobedientes hacia Dios. Así como Dios me lo mostró con amor, con paciencia, porque transcurrió mucho tiempo para que yo pudiera entender esto. Como les digo, muchas excusas habían con mi madre. Ahora hablamos y decimos y nos reímos de esto, pero me costó entenderlo. Dice que vamos a hacer la semejanza a Cristo, dice. El objetivo del ADN espiritual es moldear al creyente para que se parezca a Jesús en carácter y en acción. El leer esta palabra de carácter y en acción es lo que hemos estado también estudiando en Mateo, porque nosotros, ¿cuál fue el carácter de Jesús? ¿Cómo Jesús trabajaba? ¿Cómo Jesús era el que caminaba y hacía las cosas? Como decía el domingo pasado, que a Jesús le pegaron, lo escupieron, lo señalaron, no lo querían, pero él seguía amándolos. Él pudo hacer una revolución, pero no era eso a lo que él venía. Sabiendo que nosotros todavía no podíamos creer en él o que le íbamos a faltar el respeto, él va a la cruz y carga con nuestros pecados. Era el único que podía hacernos salvos. Entonces, de esa manera nosotros debemos de trabajar, nosotros de esa manera debemos de trabajar a la semejanza de Cristo. Amor como un fundamento. Refleja el amor de Dios por los demás, actuando como instrumento de su gracia y verdad. Gracia de la cual a veces nosotros nos aprovechamos y como vemos que no hacemos nada, posiblemente sigamos pecando, pero no nos pasa nada. Pero la factura algún día va a llegar, así que nosotros debemos de tener cuidado con esto y nosotros debemos de seguir trabajando y hablar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad está aquí en este libro, que es la palabra de Dios, es el Evangelio, lo cual nosotros tenemos que decir, cómo debemos de actuar. Aquí dice cómo debes de comer. Hay libros de cómo puede uno ser un padre, y no solo hay uno, hay cientos. Pero posiblemente a mí uno de esos cientos de libros que haya me pudo haber funcionado, pero a otros no le va a funcionar. Pero la Biblia funciona para todos de la misma manera. Acá dice cómo nosotros debemos de ser jóvenes, cómo debemos de ser padres, cómo debo de ser un hijo, cómo debo de ser un amigo, cómo debo de amar a alguien, cómo debo de actuar ante la sociedad, ante las cosas injustas. Este libro me explica todo y está la ley del Señor, está la verdad por la cual nosotros los creyentes nos guiamos y nos basamos. Obediencia y servicio. Implica cumplir la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas. Como les decía, ¿qué son las buenas nuevas?
que Jesucristo vino, murió por nosotros, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que todos estamos exentos. Aquel que quiera tener, que necesite tener el ADN, una identidad. La identidad que nosotros necesitamos, la necesidad que nosotros debemos de buscar es ser hijos de Dios. Esta es la identidad. Como les decía, había algo que la rebeldía me llevaba a mí a ser esclavo. ¿Esclavo de quién? ¿Esclavo de qué? Porque yo me marcaba, yo hacía esto, pero era esclavo del pecado, esclavo del malo. Esto me impedía a mí ver la luz, llegar hacia Jesús y poder caminar con santidad a Él. Entonces sí le hacía daño a alguien, pero yo no entendía a quién le hacía daño, porque yo decía, este es mi cuerpo. Pero recuérdense que dice que debemos de honrar a nuestros padres. Un mandamiento clave, de lo cual nos da vida a nosotros, es honrar a nuestros padres. Y honrando a nuestros padres es obedeciéndolos a ellos con lo que dicen. A veces tu padre podrá ser malo, tu padre te podrá maltratar, pero la Biblia no especifica si tu papá es bueno o es malo, lo tenés que obedecer. La Biblia dice que debemos de honrar a nuestros padres. Es un mandamiento con promesa. Entonces, y de ahí es, primeramente tenemos que obedecer a Dios. Y dice que nosotros no debemos de ser esclavos de nadie. Entonces, al yo hacerme tatuajes, me esclavizaba, me hacía algo que no era, como les digo, por mucho que sean nombres de algún familiar o algún dibujo o algo que a mí me gustara, pero esto me hacía esclavo a mí del pecado. Esto me alejaba a mí de la santidad, me alejaba y me apartaba de Dios. Hay algo también que quiero resumir así dentro de esto, que también es el de usar aretes. Normalmente el arete es solo para la mujer, pero por moda se hace y el hombre también se lo impone. Yo le decía a mi madre como a los 13 años, 14 años, me gustaría tener un arete. Estás loco, me dijo. Pero a la semana me dice, vení para acá, tenés ganas de poner. Y ella me hace el agujero en el arete, en el lado izquierdo. Pero después vengo yo y me pongo el otro. Tuve aretes en las dos orejas, tuve arete en la lengua, tuve arete en los pezones también. Todo esto es algo que te esclaviza, algo que te hace ser esclavo de alguien. Dice, los aretes en la Biblia simbolizan riqueza, un estatus social, un compromiso amoroso y en ocasiones idolatría y rebeldía. Aunque eran adornos comunes para mujeres, a veces lo usaban los hombres. Su uso se asocia tanto con la belleza y el favor divino, como la vanidad, la imitación de prácticas paganas. No quiero entrar en eso, pero discernir mucho, pero sí, el usar aretes es un sinónimo también de esclavitud. Así como los tatuajes nos hacen esclavo al pecado, también el arete te hace ser esclavo de alguien. Porque ahora ya no solo bastan tener aretes aquí, uno en cada oreja, sino ya van 2, 3, 4, 5 y muchos se llenan aquí. Conocía gente que se ponía aretes en las manos, del cuello, de lado a lado, de hombro a hombro, tenían también. Les fascina el dolor. Hay muchas, en partes íntimas también se ponen los aretes. Entonces, esto es un sinónimo de esclavitud, porque dice que en aquellos tiempos, cuando uno compraba un esclavo, uno lo podía tener por un cierto tiempo, pero el esclavo después tenía que salir libre. Pero si el esclavo era bien tratado, no quería seguir siendo más esclavo, se podía ir. Pero si él quería seguir siendo esclavo de su amo, dice que venían y le hacían un agujero en la oreja, le ponían el arete, lo agarraban contra la pared y lo sellaban. Eso era un sinónimo de esclavitud. Entonces, eso es ser esclavo. Y eso ustedes lo pueden leer en casa, en el Éxodo 32, 2, 3, lo pueden ver. Ahí pueden ver que también eso fue algo que es como idolatría, cuando Aarón les dice que traigan todos los aretes, traigan todos los arcillos para hacer. ¿Y qué es lo que sale cuando ellos son liberados de Egipto? Con ese oro, con esas cosas que ellos trajeron. Sale un ídolo. También por eso es usado en idolatría. Entonces, también tenemos que tener cuidado, porque le digo, con algo que yo siempre tuve, y yo le decía a mi madre, y ella no me dejara mentir, era que yo quería usar un arete aquí, como mucha gente lo tiene.
Nunca me lo puse. Nunca lo hice. Pero siempre lo quise tener aquí. Y me decía mi madre que solo lo usaban las vacas. Y literalmente, el ganado es el único que tiene aquí porque lo marcan al ganado. ¿Por qué marcan al ganado aquí? Porque eso significa que es propiedad de alguien. Cuando nosotros nos hacemos aretes también, estamos diciendo que somos esclavos del pecado, que le pertenecemos a alguien. Y ese no es el ADN que nosotros necesitamos, no es el ADN que nosotros deberíamos de buscar. El ADN que nosotros necesitamos es Jesucristo para poder ser hijos, llamados hijos de Dios. Este era el mensaje que les quería dar en este día. Espero que les haya servido, que les sirva, que les ilumine a aquella gente que es creyente, que está pensando en hacerse un tatuaje o que se ha hecho recientemente tatuajes. No debemos de hacernos tatuajes. ¿Por qué no debemos? Ya les di los versículos en los cuales usted puede discernir y decirle al Señor si esto es correcto lo que uno hace. Porque entramos en desobediencia. Yo mucho tiempo anduve en desobediencia. Doy gracias a Dios porque Él me pudo corregir y me corrigió bien. No tuve ningún castigo. No sé si después voy a tener alguna recompensa, pero la tengo bien ganada realmente, porque desobedecí mucho tiempo. Entonces, por eso hice una pausa, por eso quería hacer para aclararle a mí, así como le puedo aclarar a mi hijo estas cosas. Pero muchos se preguntarán, ¿lo puedes hacer en privado? Sí, lo puedo hacer en privado. Ya muchas veces lo había hecho. No sé por qué le resultó esto. Pero entonces aprovecho la oportunidad también, así como él tiene esta duda, él tiene esta pregunta, de podérselas hacer pasar a ustedes. Y no solo con mis palabras, sino también con algo bíblico de lo que nosotros nos muestra y nos enseña lo que nosotros no debemos de hacer. Nosotros no podemos hacerlo. Como hijos de Dios debemos de cuidar nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Así que, hermanos, espero que les haya ayudado. Para mí es un placer poder estar aquí delante de ustedes. Que Dios me los bendiga, que los guarde, que los cuide. Y estaremos aquí pendientes la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo.